Buenas noches, profesora. Hola, ¿cómo estás? Carrasco, una pregunta. ¿Ustedes están yendo al tecnológico, Yo no he ido por cuestión de trabajo. pero están recibiendo clases o no? O sea, quinto no recibe. No, los que estamos en la noche no estamos yendo, o menos así nos hizo saber el presidente. No están yendo en la noche. Los de la noche no están yendo. Solo están recibiendo presencial lo que es la tarde, los de la tarde. Ay, ay, ay. Bueno, empecemos. El resto se irá incorporando entonces. Seguimos con nuestros ensayos no destructivos, ¿no? El ensayo por ultrasonido es un método de ensayo no destructivo. La comprobación de fallas se realiza mediante un procedimiento acústico. Una sonda envía ondas sonoras a través de materiales conductores de ultrasonido en un rango de frecuencia aproximado entre 500 kHz a 50 MHz. El ultrasonido rebota en aquellos lugares donde se encuentran materiales de diferentes densidad e impedancia. ¿Alguien se acuerda qué es la impedancia o tenemos idea de lo de la impedancia? No, profesora, yo Por ahí se unió Alfredo, ¿sabe qué es la impedancia? Cuando una persona le impide realizar una actividad a otra, tal vez. No, a nivel eléctrico. Podría relacionarse, sí, pero bueno, a nivel eléctrico la impedancia no es algo más que la cantidad de ohmios con la cual se opone a la circulación de corriente. Nada más es la impedancia. Bueno, ¿dónde estamos? E impedancia de onda.
ya que las ondas ultrasónicas se propagan dentro de un medio elástico, como es el sólido, un líquido o un gas, pero no en el vacío. Creo que ustedes eso sí han escuchado, que las ondas no se propagan en el vacío. Esta capa límite se encuentra, por ejemplo, en cavidades, fisuras, etcétera, grietas. Estos son factores determinantes que requieren una comprobación de soldadura. El equipo utilizado para la aplicación de estas técnicas es capaz de generar, emitir y captar haces de ondas muy bien definidas, sujetas a las leyes de reflexión, al encontrar en su trayectoria un cambio en las propiedades físicas del medio en el cual se propagan. Al ser captadas, son analizadas según el objetivo del equipamiento y con la determinación del tiempo transcurrido. Desde su emisión hasta su recepción, puede conocerse la distancia recorrida al ser la velocidad previamente establecida. Bueno, aquí vemos el osciloscopio o la pantalla del detector. Una pregunta, si estoy moviendo el mouse. Sí, sí se ve el puntero. Bueno, perfecto. ¿Qué es lo que hacen o cómo podemos entender esto? Aquí tenemos a nuestra pieza y está fisurada. Entonces, este emite el haz de onda y aquí como podemos ver, porque hay una onda pequeña. Lo que pasa es que aquí, como hay una grieta, aquí hay un vacío y por eso no permite que traspase la onda. Entonces, ¿cómo podemos entender eso aquí en nuestro osciloscopio? La señal, cuando este es el eco de la fisura, ¿por qué? Porque es pequeñita la onda, como podemos ver aquí, le emite en una distancia más corta, y este es el eco de la superficie inferior, donde despunta más alto, porque como vemos, cruza a la pieza. Mediante la medición del tiempo de tránsito del ultrasonido es posible determinar el tamaño y la posición de la falla en prácticamente toda la pieza. Es por ello que la inspección ultrasónica para la comprobación de fallas sirve principalmente para el control de piezas metálicas en los diferentes sectores industriales, para la comprobación de soldaduras y materiales y para el control de productos semiacabados. También puede ser utilizado para medir el grosor de un material, la dureza o el caudal de una tubería. Aquí se puede conseguir imágenes con gran resolución analizando la señal reflejada con un ordenador detectado al sistema escaneado. O sea, ¿qué aquí podemos ver en la primera imagen? Aquí dice, usando el sonido reflejado en la cara frontal, y nos muestra todos sus relieves, ¿no? Pero ¿qué pasa si viramos a la moneda? Bueno, en especial hablan de este ejemplo. Lo ponen como ejemplo porque nosotros al darle la vuelta podemos ver que tiene el relieve, porque solo está acá arriba el relieve, acá enfrente. De espalda prácticamente está cóncava y se puede ver reflejado en la cara interior los otros espacios que tiene, la distancia de las. Para profesor. Bien. Estamos aquí en las ventajas de este examen por ultrasonido: el alto poder de penetración, lo cual permite detectar discontinuidades profundas en piezas de varios metros de longitud. Se puede realizar el examen teniendo acceso por solo una de las superficies del componente. Es altamente sensible, que permite detectar discontinuidades extremadamente pequeñas. Mayor precisión que otros exámenes no destructivos.
ya que permite determinar la posición, tamaño, orientación, forma y naturaleza de las discontinuidades. Se puede aplicar en cualquier tipo de materiales. No resulta peligrosa su operación para el personal y no tiene ningún efecto adverso sobre el equipo y materiales circundantes. Es portátil. Estas son todas las ventajas. Sus desventajas: requiere de personal técnico con mucha experiencia para la interpretación y evaluaciones de resultados. Las piezas que son rugosas, de forma irregular, muy pequeñas o delgadas son difíciles de examinar. Se requiere el empleo de bloques estandarizados para la calibración del sistema y para la descripción de la discontinuidad. No se obtiene una imagen permanente de las discontinuidades, salvo que se adapten a otros equipos computarizados que almacenen información, y estos a su vez a graficadores o equipos de videograbación. Con esto, resumidamente, él en el momento te mide, pero para grabarlo ahí él no tiene. Se requiere de información suficiente sobre la pieza o componente a examinar para la correcta interpretación de los resultados. Entonces, ahorita nos vamos a meter a nuestro laboratorio a hacer esta práctica. Se explicará la realización de la práctica de ensayos no destructivos. El objetivo de esta práctica es medir el espesor de varias piezas metálicas mediante dos técnicas distintas, así como el recubrimiento de algunas de ellas. En primer lugar, se seleccionarán las piezas metálicas. En este caso se tiene una pieza de acero inoxidable, una de latón, un aluminio anodizado, un acero pintado y una última pieza de acero galvanizado, pintado por una de las caras. En la primera parte de la práctica se medirá el espesor de cada pieza con un micrómetro. Para medir el espesor de la pieza con el micrómetro, se desplazará el husillo girando el tambor móvil. Tras ello, se situará la pieza entre el yunque y el husillo, girando ahora el tambor móvil en sentido contrario, hasta que la pieza quede bien sujeta entre el yunque y el husillo. La lectura del espesor se realizará mediante las escalas de los tambores fijo y móvil. El resultado se anotará en la hoja de registro medida de espesores con micrómetro, indicando el punto en el que se hizo la medición y su valor con las unidades correctas. Se realizará el mismo proceso de medición para otros puntos de la pieza, anotando los correspondientes valores hasta completar la tabla. Se repetirá el mismo procedimiento para el resto de las piezas. En la segunda parte de la práctica se medirá el espesor de las piezas con un medidor de ultrasonidos. Para realizar la medición, tras encender el aparato, se situará el palpador del instrumento sobre la superficie de la pieza. Si se hace esto de manera directa, no se observará lectura alguna en el display. Para proceder de manera correcta, se debe emplear un gel polimérico para tener un buen acople entre el palpador y la superficie de la pieza, de manera que la onda de ultrasonidos no se atenúe. Una pequeña cantidad de gel será suficiente para medir todas las piezas. Se puede ver cómo tras situar el palpador sobre la pieza con el gel polimérico aplicado, sí se obtiene lectura del espesor.
Al igual que antes, se anotarán los resultados de los espesores en distintos puntos de la pieza en la hoja de registros y se medirán los espesores del resto de piezas anotando los resultados. Por último, se medirá el espesor del recubrimiento de algunas de las piezas. En este caso, se determinará el espesor del recubrimiento de pintura de la pieza de acero galvanizado y del anodizado de la pieza de aluminio. Los espesores se medirán con el medidor de recubrimientos. Para estas piezas se dispone de una sonda no férrea. Sin necesidad de encender el instrumento, se situará la sonda sobre la superficie de la pieza, obteniendo de manera directa el espesor del recubrimiento en el display del aparato. Al igual que en los casos anteriores, se medirán los espesores en distintos puntos de la pieza, también para la otra pieza, anotando los resultados en la hoja de registros correspondiente. Entonces, como pudimos ver en el video, en este primer video pudimos demostrar cómo él nos calcula el espesor. No hay que olvidar que hay que ponerle el gel para que de esta manera pueda acoplarse, pegarse y poder medir muy bien, porque si no le ponemos este gel en la mitad entre la pieza y el equipo pasa aire y como vimos en el vacío él no puede trabajar, por eso no medía. Entonces hay que ponerle este gel para que pegue y no haya algo que les impida. Claro, tiene que ser este gel dieléctrico, ¿no? Para que impida el paso de las corrientes, perdón, de las ondas ultrasónicas. Ahora vamos a ver cómo detecta. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una edición más de nuestro boletín semanal de UltraTips. En esta semana les mostraremos cómo realizar la detección de fallas en componentes como barras o flechas cuando ya han estado sujetos a servicio. Les mostraremos algunas técnicas relacionadas con el haz angular y con el haz recto para garantizar la detección de las discontinuidades. Para realizar la detección de fallas en componentes que han estado en servicio, es importante contar con un procedimiento de inspección calificado. El procedimiento de inspección contiene los métodos y técnicas que garantizan que las discontinuidades van a ser detectadas. Las discontinuidades pueden cambiar en su forma y orientación dependiendo del proceso de fabricación al que haya estado sujeto el componente, y también debemos de considerar las discontinuidades que se generan durante el servicio. Las discontinuidades de servicio generalmente aparecen en componentes como el que estamos observando aquí, en los cambios de sección o en los cambios de espesor, también en las zonas donde probablemente haya una concentración de esfuerzos. La forma en cómo podríamos detectar las discontinuidades de servicio, por ejemplo, las grietas que pudieran estar en estas zonas más críticas de la pieza, debería de hacerse utilizando un haz angular. El haz angular generalmente me va a permitir llegar en un ángulo determinado para encontrar esas grietas que se encuentran transversales al eje de la pieza. Como una buena alternativa, podríamos hacer inicialmente una inspección con un haz recto
para garantizar que el espacio por donde va a pasar el haz angular no encuentra algún otro tipo de discontinuidad que obstruya su camino. ¿Sí? Aquí estoy tratando de mostrar cómo podríamos realizar esa inspección con haz recto. Para eso estoy utilizando un transductor de 10 MHz. Es importante considerar que para superficies curvas, lo mejor sería tener un transductor pequeño, ya que me permite tener un mejor acoplamiento que si utilizamos un transductor más grande. Voy a voltear la pieza para realizar el barrido sobre la parte posterior. Como ustedes pueden ver aquí, cuando él hace el barrido, los picos no superan esta línea. ¿Qué significa? Que hasta ahorita no hay algún relieve por encima, valga la redundancia, de estos picos. Se podría decir que la pieza sí está lisa, sí está uniforme. Si hubiera un pico pequeño, significaría que hubiera una grieta. Y si hay un pico más grande, significaría que hay un relieve o una discontinuidad más grande de la que en el área que ella está trabajando. Ahí vemos la indicación de la pared posterior que se mantiene estable a través de todo el barrido, y eso representa que al menos utilizando este transductor de haz recto no alcanza a detectar algún tipo de discontinuidad que pudiera estar obstruyendo el haz angular que vamos a generar posteriormente. Bien. Una vez que realicé el barrido con el haz recto, puedo iniciar ahora sí el barrido con un haz angular. Para realizar la prueba con haz angular es necesario un ajuste diferente en el equipo. Voy a llamar un ajuste que ya anteriormente tenía guardado en el equipo. Aquí está. Descongelamos la pantalla. El equipo está ajustado con un espesor de 2,5 pulgadas, lo cual representa que cada uno de los colores que estamos viendo en el fondo del barrido A representa una pierna. Al realizar la prueba en este componente, podemos observar dos indicaciones, ¿sí? Tratando de establecer el origen de las mismas, primero voy a moverme hacia un lado, hacia el otro, y puedo observar que esa indicación donde se encuentra ahorita la compuerta se mantiene en la mayoría de las posiciones que estoy tratando de mantener en el barrido. Ahora, si congelamos esa indicación para tratar de determinar el origen de la misma, aquí voy a tratar de encontrar la máxima amplitud. Ahí está la máxima amplitud de esa indicación. Y congelo la pantalla. Al congelar la pantalla, puedo observar la distancia superficial que equivale a 3 pulgadas con 404. Si yo entonces utilizo una escala para determinar esas 3 pulgadas con 404, aproximadamente sería por ahí, estaríamos observando que la indicación proviene del material base a esta altura. Descongelo la imagen y trato de buscar nuevamente otra posición para encontrar su máxima amplitud. Vuelvo a colocar el
transductor ahora de este lado, vamos a colocarlo aquí. Su máxima amplitud está en este punto. Congelamos la imagen y la distancia superficial está a 3 pulgadas con 293. Si yo determino esa distancia de 3 pulgadas con 293, aproximadamente vuelve a salir a la misma altura, lo cual representa entonces que con haz angular lo que estoy encontrando en este momento es una discontinuidad que proviene del proceso de fabricación de esta pieza. Es decir, una discontinuidad que no es precisamente por servicio, sino una discontinuidad que ya estaba presente a la hora en que elaboraron esta pieza. ¿Eso qué significa? Pareciera que cuando hicieron a esta pieza, lógicamente a esto lo introdujeron y se amplió un poquito. Hay veces que uno mete un objeto o un tubo encima de otro, bien ajustado, y se hace como unas bolitas, ¿no? Creo que cualquiera ha visto eso. Entonces, eso es lo que prácticamente hay aquí a lo interno, porque a lo externo, como medimos al principio, mediante las rectos no había nada, todo estaba uniforme. Pero aquí sí ha de estar midiendo que hay una desviación de la medición. Si descongelo ahora la imagen y trato de maximizar la segunda indicación para tratar de determinar de dónde proviene la misma, vamos a tratar de hacerlo de esta forma. Ahora, esa indicación ahí ha sido maximizada. Vamos a tratar de... Ese es el punto más alto. Ahí lo que podemos observar es ahora una distancia superficial de 3 pulgadas con 252 que corresponden todavía a la primera indicación. Si paso ahora la compuerta a la segunda indicación, la distancia superficial corresponde a 5 pulgadas con 183 milésimas. Si yo mido la distancia de 5 pulgadas con 183 milésimas a partir del punto índice del transductor, estaríamos hablando aproximadamente de encontrar una discontinuidad aproximadamente a la mitad del cambio de sección que tiene la pieza. ¿Sí? Podríamos determinar entonces que esta discontinuidad proviene del proceso de soldadura al que estuvo sometido esta pieza con esta. Si yo vuelvo nuevamente a descongelar la pantalla, vamos a tratar de hacerlo en otra zona de la pieza, vamos a observar que ahora la indicación que proviene de la soldadura ya no la encontramos y sin embargo sigue apareciendo la indicación que proviene del material base. Ahí voy a congelar nuevamente y si muevo la compuerta hacia esa indicación, me marca una distancia de 3 pulgadas con 452 milésimas. Al colocar mi escala sobre la superficie, 3 pulgadas con 452 milésimas aproximadamente serían aquí, y puedo observar que se mantiene esa indicación en esta posición. La profundidad que estamos observando, me muestra el equipo de esa discontinuidad, es 1 pulgada con 549. Si yo sigo moviendo nuevamente el transductor, observamos que la profundidad regularmente la encontramos a 1,5 pulgadas y también entre 1 pulgada 800, ¿sí? Eso es aproximadamente de lo que aparece. La discontinuidad que encontramos en este punto en el material base puede ser detectada con diferentes técnicas. Una técnica es la detección directa, ¿sí? La detección directa está basada ahora en utilizar, por ejemplo, la primer pierna, ¿sí? Aquí podemos observar una indicación en la primer pierna
mostrarla más claramente, de forma más clara. Ahí está. Ahí está. Esa indicación que aparece en la primera pierna proviene de la misma discontinuidad, solo que ahora la estoy encontrando de forma directa utilizando la primera pierna, es decir, sin ningún rebote en el fondo del material. Aproximadamente aparece a 1 pulgada, a 0.861 milésimas de pulgada, y la profundidad aproximadamente es la misma debido a que el ángulo es de 45 grados. Si esa misma discontinuidad tratara de encontrarla con la segunda pierna, a esta técnica ya le llaman de detección por zigzag o de manera indirecta, ¿sí? Otra forma en que podríamos realizar la inspección de estos componentes es también utilizando un transductor de haz recto. Los transductores de haz recto se utilizan para la detección de las discontinuidades cuando es posible colocar el transductor en esta posición. Aquí, por ejemplo, voy a mostrar cómo realizar ahora la inspección cuando se tiene acceso a esa zona del material. Al colocar el transductor, voy a llamar ahora un ajuste diferente para haz recto. ¿Sí? Descongelo la imagen y podemos observar aquí ahora el recorrido del haz de ultrasonido. Vamos a subir un poquito la ganancia. Ahí está. Lo que estamos observando ahí es el recorrido que realiza el ultrasonido dentro de la pieza. Voy a disminuir un poco la ganancia, fue demasiada. La primera indicación que estamos observando, esta, proviene del cambio de sección que encuentra el ultrasonido. La segunda indicación que observamos proviene ahora del fondo del material, es decir, del recorrido completo que realiza en la pieza. Una forma de realizar la interpretación de los resultados, pues sería basarnos precisamente en la zona de interés donde queremos detectar las discontinuidades. Por ejemplo, mencionábamos hace un momento, esta es la zona crítica de esta pieza, entonces corresponde al espacio que hay entre esas dos indicaciones. Si yo ahora incremento un poco más la ganancia para que sea más claro, voy a colocar un poco de acoplante, podemos observar en la pantalla que entre estas dos indicaciones, ¿sí?, que son las que muestran el espacio del área más difícil, aparecen dos indicaciones más pequeñitas. Esas dos indicaciones cambian a medida que yo muevo el transductor, lo cual representa entonces que lo que estamos encontrando ahí son las discontinuidades que habíamos detectado con el haz angular. Las distintas morfologías y orientación de las discontinuidades que se generan durante el proceso de fabricación y durante el servicio nos exigen realizar la inspección utilizando haces angulares o haces rectos con el fin de garantizar la detección de las fallas en los materiales que han estado en servicio. Esperamos que les haya sido de utilidad esta información y los esperamos la siguiente semana en otro boletín más de UltraTips. Entonces, espero que nos haya servido mucho conocer sobre el ensayo de ultrasonido, en vista que es otro ensayo
como dicen, más preciso para detectar, ya sea pues si es que hay algo fisurado, porque como siempre hemos dicho, los materiales uno no saben cómo lo han fabricado y a ti te los venden. Entonces, ¿cómo uno puede saber esto si no es yéndote a cualquiera de estos métodos? En este caso, uno de los más precisos es el ultrasonido. También les quiero decir algo, chicos. No se asusten, digámoslo así, por el hecho de que hay muchos ensayos. Sí hay muchos ensayos, pero a nivel mecánico nosotros no los aplicamos todos de lleno. Puede ser en algunas industrias que sí, pero nosotros para lo que tenemos a la mano son suficientes nomás algunos tipos de ensayos. Porque un ejemplo, el ultrasonido podría muy bien servirnos a nivel industrial, pero dice que también se miden profundidades y grietas de otro tipo de materiales. Puede ser el plástico y nosotros no trabajamos con plásticos, pero sí hay industrias de plásticos. Entonces, como para que tengamos noción de que no todos se los aplica. Además, tampoco los tenemos a la mano aquí en Esmeraldas. Esto nomás como para ponernos en contexto. Bueno, tenemos otro tipo de ensayo, la inspección por partículas magnéticas. MPI es un proceso de ensayo no destructivo, NDT, para detectar discontinuidades superficiales en materiales ferromagnéticos, como el hierro, níquel, cobalto y algunas de sus aleaciones que pueden dar lugar a futuras fallas de estos. Los otros no eran ferromagnéticos. La aplicación del ensayo de partículas magnéticas consiste básicamente en magnetizar la pieza a inspeccionar, aplicar las partículas magnéticas, es un polvo fino de limaduras de hierro, y evaluar las indicaciones producidas por la agrupación de las partículas en ciertos puntos. Este proceso varía según los materiales que se usen, los defectos a buscar y las condiciones físicas del objeto a inspeccionar. El ensayo con partículas magnéticas consta de 3 fases. La magnetización de la zona a observar, podemos hacerlo aquí. O en este caso, como podemos ver, aquí se va a magnetizar. La repartición de las partículas magnéticas, lo que llamamos este polvo magnético, y la observación de las indicaciones, cuando uno ya se va al osciloscopio o al software y analiza y da sus propios resultados. Entonces, se magnetiza la pieza, se le aplican unas finas partículas de hierro cubiertas de un pigmento fluorescente. Estas partículas son atraídas por el campo magnético, acumulándose sobre la discontinuidad formando una indicación. Esta indicación puede ser visualizada y detectada bajo ciertas condiciones de luz. Aquí, como podemos ver, y eso lo vamos a seguir, esta es nuestra pieza, tenemos nuestros polos, porque vamos a magnetizar, ¿no? Norte-sur, aquí como hay un corte, también aquí empieza el norte, acá el sur, como que hubiera la separación, ¿no? De 2 piezas. Aquí como vemos, le echamos partículas magnéticas exactamente para que sigan la línea del campo magnético. Y de esa manera vamos a descubrir cómo vamos a ver si eso es una grieta o no. La distorsión que producen las discontinuidades en la línea de flujo que producen las indicaciones dependerán del factor como la profundidad y anchura de la discontinuidad, que sea superficial o superficial, y para esta la profundidad a la que se halle, y de la orientación de la discontinuidad con relación a la dirección de flujo magnético. La máxima distorsión se produce para defectos perpendiculares en las líneas de fuerza. Esto en el C es exactamente lo que nos dice. La máxima distorsión se produce para defectos perpendiculares en las líneas de fuerza, porque uno va a medir así y entonces está lo perpendicular, esta grieta. También pueden haber grietas inclinadas y grietas
a la normal, o sea, no perpendiculares, sino que paralelas al cálculo. Chicos, antes de continuar, déjenme programar de nuevo